Relatos de vida de los docentes de la Universidad de Guayaquil, profesores universitarios. Una aproximación biográfica y narrativa sobre los valores, ética y moral de los docentes en la Universidad de Guayaquil desde sus relatos de vida. Tendremos como entrevistados a la máster Virginia Barzola Vélez, a el máster Juan Pablo Espinosa Morales, a la máster Laura Cárdenas Zuma, al doctor Pedro Rizo Bajaña y al máster Luis Alejandro Domínguez. Daremos a conocer los relatos de vida de profesores universitarios, una aproximación biográfica y narrativa sobre los valores, ética y moral de los docentes en la Universidad de Guayaquil desde sus experiencias. Los valores humanos son valores morales que afectan la conducta de los individuos, pueden ser considerados éticos y sociales, que constituyen un conjunto de reglas establecidas. ¿Qué es la amistad? ¿Nos puede contar algún relato significativo de su vida que le hace creer en la amistad? Es que la amistad es algo tan bonito, tan grande, y no solamente es un afecto personal, va mucho más allá de eso. Es algo desinteresado, algo donde tú fortaleces ese vínculo que hay con otra persona. En algún momento lo dije, la amistad no está en las vitrinas, la amistad no se compra, la amistad se fundamenta en el respeto, en el cariño, en la verdad. Y eso da a que no tengas a todo el mundo como amigo. El amigo es la persona que te escucha, así no te diga una palabra. El amigo es la persona que con una palmadita en tu hombro te dice yo te apoyo. La amistad es ese vínculo de sinceridad, donde yo te puedo decir dónde estás errando y donde tú puedes confiar que no te voy a lanzar para que te caigas. Así considero yo la amistad. Para mí la amistad no es tan solo un sentimiento, sino es ese vínculo que tú creas con esas personas que tú dices, ¿por qué no fueron mis hermanos? Entonces es algo mucho más fuerte, es alguien que por quien te preocupas cuando no tendrías por qué hacerlo. Para mí representa lealtad. Ya. Obviamente en el tiempo que tengo, he visto cómo han entrado y han salido personas. Y yo siempre digo gracias a Dios que me permite todavía seguir y ejercer lo que me gusta, ¿verdad? He tenido grandes amigos, tengo grandes amistades. Mi entorno no es tan amplio en cuestiones de amistades, pero para mí, si hay algo con lo que puedo definir en sí la amistad, es simplemente lealtad. En ese sentido, también puedo decir, soy muy buena amiga. De pronto no te va a juzgar por lo que hagas o hayas hecho. Te va a saber escuchar. No puedo decir te va a saber aconsejar, pero sí te va a dar su punto de vista, ¿verdad? Porque ya depende de las personas que tanto quieran ser ayudadas en ese aspecto, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me manejo de esa manera, siempre dando mi opinión, mi humilde opinión, mi punto de vista, mi criterio. No juzgo, ¿verdad? Porque
a veces yo digo, de todo lo que nos pasan, sean buenos, sean malas las cosas que nos pasen, es porque hay una lección por aprender. Hay una lección por aprender. Entonces, en ese aspecto, puedo decir que mi amistad yo siempre la reflejo con la lealtad. Realmente la amistad para mí es, y de hecho, está definida así como una relación afectiva que hay entre dos o más personas. Claro, es algo bastante subjetivo porque no siempre la amistad se aflora de manera objetiva. No siempre una persona identifica al mejor amigo el primer momento o identifica al mejor amigo durante toda la vida. En el aula yo creo que la mejor forma de ver un ejemplo de amistad es esa integración que hay entre los estudiantes, donde ahí mucho tiene que ver la actitud, la metodología que el maestro aplique para que entre todos los estudiantes tengan una bonita relación afectiva. A sensibilizar. Todo esto son procesos humanísticos, ¿no? Todo esto la va a llevar a una madurez intelectual, existencial, y por qué no decirlo literaria. ¿Qué opinión tiene acerca de la tolerancia en la vida y en las aulas universitarias? La tolerancia es el acto de respetarnos, ¿verdad? El acto de respetarnos los unos a los otros, donde nos preparamos a tener un momento de tolerancia allí, donde tú dices, ay, ya a veces que no se puede con los estudiantes que a veces son irrespetuosos, que hablan, que se ríen, que no te atienden. Entonces tú dices, ¿hasta qué horas? Pero, bueno, son las opiniones y las actividades que tú los pongas a trabajar, con que trabajan, generan actitudes positivas, de igualdad. Entonces, eso de tolerar a los estudiantes es oportuno, porque a veces ellos no tienen ese espacio, ni en la casa, ni en el trabajo. Entonces, ¿dónde encuentran ellos ese espacio? En las aulas de clases. Aunque a veces interrumpen, a veces molestan, pero tenemos que comprender esa parte también. Entonces siempre hay que decirles, ok, les voy a dar 5 minutos para que hablen, se rían, conversen, pero después de esos 5 minutos van a atender la clase y no nos vamos a desviar en lo que vamos a atender. Entonces, son pensamientos flexibles, ¿no? Hacia las ideas de los chicos que muchas veces dicen, no, es que no puedo conversar porque no tengo tiempo. Entonces, todo ese tiempo, ese momento es dado a la flexibilidad educativa. Por lo tanto, tolerancia para mí es aceptar a otros tal cual son. Y ya. El hecho de poder decir, ok, yo doy clases, y simplemente me limito a eso y que de pronto alguien venga con alguna situación que se sale del contexto, ¿verdad? Y me exalto, lo estoy poniendo primero como ejemplo, entonces desde ahí no estamos siendo tolerantes. Ya claro está que no hay que permitir diferentes situaciones, pero hay cosas que yo siempre digo, sí, se pueden llegar a tolerar. Entonces uno tiene un límite. Entonces la tolerancia depende del límite que uno tenga. Te nombro, por ejemplo, ahora que se dio el caso de esto que se vio en redes sociales del profesor que le gritaba a una alumna. Ya, entonces para mí eso es la falta de tolerancia. Ya, porque tranquilamente podía haberme enojado, pero a ver, señorita, porque usted no me explicó o no me informó que su compañera esto y esto. Ya, entonces no demostró ser tolerante. Entonces la tolerancia va de la mano junto con el respeto
Y yo siempre digo, si no existe tolerancia, entonces estamos en una profesión equivocada, porque lo que más debemos demostrar como docentes es justamente eso, llegar a ser tolerantes. ¿Tenemos límites? Sí. Ya tenemos límites, sí, pero lo podemos demostrar de cualquier otra forma, sin gritos, sin insultos, ¿verdad? Y sin de pronto nada que como profesional me pueda incluso hasta afectar, peor aún afectar a otras personas. Bueno, el maestro yo creo que es la persona que más debe desarrollar tolerancia. Debe ser uno de los valores que más desarrolle, porque desde el momento que sabemos que estamos enfrentándonos a seres humanos en las diferentes etapas. En el área pública tú tienes un aula con un promedio de entre 35 y 50 estudiantes. Son 35 y 50 voluntades diferentes, 35 y 50 conflictos diferentes. Tienes que tolerar, tienes que aprender a comprender a esos jóvenes para luego poder emprender. Yo siempre he dicho que hay tres elementos fundamentales en la vida que te permiten tener éxito, y es aprender, comprender y emprender. Si tú aprendes a tolerar, vas a comprender a todo tu equipo de trabajo, a todos tus jóvenes, que así son tu equipo de trabajo, y si lo comprendes, puedes ir a emprender el trabajo con ellos. Es necesario amar a los estudiantes, preocuparse por ellos en ese sentido, ¿no? Que sean seres alegres en una clase, no preocupados, no atemorizados. ¿Nos puede relatar alguna historia que signifique mucho para usted, en donde la solidaridad se hizo presente en el aula y en la vida? Una de las que recuerdo muy claramente fue la de un estudiante que con un buen timbre de voz tenía mucha vergüenza hablar en público. Y en las exposiciones este joven hablaba despacio, no se le entendía, pero yo muy confiadamente le daba siempre para que exponga, para que lea, y él como que se avergonzaba. Entonces un día le pedí conversar y le pregunté por qué él no actuaba de buena manera, o sea, no hablaba, no alzaba la voz. Entonces me di cuenta que este joven tenía frenillo. Y hablé con una amiga que es doctora y le pregunté si ella podía ayudarme con este joven para terminar el problema que él tenía, ¿no? Entonces mi amiga me dijo sí, que ella iba a colaborar conmigo, cobrándome la mitad de lo que costaba esa operación, ¿no? Una pequeña operación. Entonces yo no le dije al joven que eso costaba, sino que yo cubrí ese valor. Y el joven, después de algunos ejercicios, me parece que fue un mes que él estuvo en terapias para mejorar la adicción, él logró superar ese problema. Y cada vez que lo veo, ya él se graduó hace muchos años atrás, cada vez que cuando lo he visto, él no puede olvidar eso. Siempre me dice que yo soy, pues, me lo dice, ¿no? Que he sido el ángel que le ayudó a él a ser un buen docente. Y esa es una de las narraciones que te puedo contar sobre ese tema. Dos historias. La otra, dentro de la casa donde mi mamá, cuando ya me casé, siempre hubo una niña que estuvo en casa con mi mami porque la mamá falleció y mi mamá fue quien se quedó cuidando a esa niña, ¿no? Y pues me convertí en la profesora de esa niña. Ella, cuando tenía que hacer algún deber o hacer algo que le mandaban en el colegio, ella venía donde mí y me decía que la ayude. La ayudé
hasta que se graduó. Y ella es otra de las personas que me dice pues que si no hubiera sido por mi ayuda, ella no fuese lo que es ahora, ¿no? Entonces, son muchas cosas, Génesis, historias significativas que te llevas en el alma y que tú sabes que las personas que han recibido de ti, pues no es por el agradecimiento, sino por el cariño que se transforma en esas dos personas, ¿no? Y es así, eso que puedo comentar. En la vida, yo soy chileno y no sé si han escuchado de la Teletón en Chile, ¿ya? No creo, pero bueno, es algo muy diferente a la Teletón que hacen acá en Ecuador, ¿ya? En donde la gente realmente ayuda, ¿ya? Y ayudan con literalmente todo lo que tienen. He visto muchas personas que lo hacen de corazón y es algo que llevo muy, muy aquí, ¿ya? De hecho, personalmente yo todos los años también ayudo, obviamente ahora en línea, pero también lo hago, ¿ya? Y yo sé que esa ayuda llega a buenas manos y que la gente lo agradece, ¿ya? Yo realicé una actividad que nos solicitaron como la elaboración de un reportaje, era, ¿verdad? Y que se me marcó y nunca se me olvidó, y ya te voy a decir por qué. Decidí escoger como reportaje, porque era un examen final en aquel entonces, el tema de los niños huérfanos. Ya. Entonces, era bastante complicado ingresar a un orfanato de nuestra ciudad. Entonces, tuve algunas opciones en las cuales me decían no, no, no. Y no me rendí. Más bien es como que me dieron fuerzas, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, busqué uno al otro hasta que en una de ellas me dijeron sí. Fue justamente en un orfanato que se llama Casa Hogar Guayaquil, que queda al lado de Río Centro Los Sellos. Ya, en aquel entonces, actualmente está cercado y en ese entonces no era. Entonces allá yo dije que iba a hacer un trabajo y que me gustaría conocer, por ejemplo, las actividades que realizaban allá las personas que trabajaban con estos niños. Obviamente, cuando entré en contacto con ellos, no es que me dejaron ingresar de buenas a primeras, sino que me dieron una fecha específica. Cuando ingresé, no alargo tanto el asunto, cuando ingresé, obviamente hablé con la directora, me presenté como estudiante, le dije qué era lo que yo quería hacer, que las entrevistas a los profesores, a ella como directora, que cuál era su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y que quería participar de un día, ¿verdad?, en las actividades que ellos realizaban para poder obtener notas que me permitan desarrollar en este sentido mi reportaje. Entonces, ¿para qué? Me dijeron que sí, y me citaron para un día. Entonces, cuando ya me hicieron conocer a los niños, me presentaron primero a las personas que trabajaban ahí, la directora mismo, y cuando me llevaron donde estaban los niños, entonces, uno parece que piensa, no hay tantos niños, pero en realidad sí lo hay, y yo cometí el error, de que ellos, como ven una persona extraña, una persona nueva, te rodean. Entonces, cometí el error de coger una nena, una niñita bien chiquita, así chiquita, que me dio mucho gusto por su carita mismo. Entonces yo cogí y la cargué. Y en ese momento tuve a todos esos niñitos rodeándome. Te lo comento y todavía se me hace un nudo en la garganta porque eso fue lo que ocasionó a mis 20 años, ya de ver tanta falta de
de afecto, tanta falta de amor en estos niños, que tan solo con el hecho de haber cargado una sola niñita ya el resto. Entonces me puse a cargarlos a toditos y ellos se quedaron felices con tan poco. Marcó mi vida como estudiante. Entonces cuando yo llegué, porque teníamos que hablar sobre lo que habíamos desarrollado con la profesora, entonces a ella también se le salieron las lágrimas. Entonces desde ahí yo dije, mientras pueda, me gustaría ayudar un poco a estos niños. Entonces hubo un tiempo que yo recogía ropita, porque obviamente me di cuenta de su realidad. En aquel entonces creo que había destinado un poco presupuesto, ¿verdad?, que llegaba para estos sitios, para la atención de niños. Me di cuenta que habían personas mayores que los atendían y que no todos tenían esto de la tolerancia, y la paciencia como para tratar con estos niños, pues, ¿no? Entonces, le pedí a la directora si podía de vez en cuando ir a visitarlos llevándoles algo. Entonces recogía ropita, les recogía ropa, a veces me donaban tarritos de leche. Esto te estoy hablando como estudiante, y cuando tuve la oportunidad de entrar justamente a la docencia, hablando de este tipo de experiencias, ¿verdad?, les hablaba de este tema a los chicos. No recuerdo ni siquiera por qué, ¿verdad? Entonces ellos me pidieron, licenciada, ¿y será posible que nosotros podamos trabajar con ellos? Sí tuve la oportunidad de hacer que estudiantes ingresaran y llevaran un poquito de amor, un poquito de afecto a estos niños, que pasaran un día con ellos y se den cuenta y valoren que lo que tenemos en casa es muchísimo, muchísimo, a diferencia de lo que estos niños no tienen, ¿ya? Y que nosotros a veces nos quejamos, te lo comento y créeme lo que me dan hasta ganas de llorar, porque yo creo que si alguien tiene que valorar la vida como tal, más que todo en cuestiones de los jóvenes, habría que llevarlos a lugares como estos para que se den cuenta cuánto sufre un niño, y tú te quejas por tan poco. Ya, tú te quejas por tan poco, porque te faltan cosas hasta materiales, que porque tu papá no te da un celular, que porque no tienes los zapatos caros, cuando ellos en realidad no tienen nada. Y ellos se dieron cuenta de la realidad, que había niñitos con sus zapatitos cambiados, porque simplemente así se los habían dado, en algunos casos sus ropitas rotas. Entonces es bastante fuerte. Entonces tuve la oportunidad de hacer trabajo, ¿verdad?, seria, en donde los jóvenes, los estudiantes se daban cuenta de esa realidad. Venían cansados, porque de verdad que es bastante difícil lidiar con niños pequeños, pero venían muy gustosos, muy conmovidos de la realidad que ellos presentan. Entonces, si tengo que hablar de una actividad que de pronto ellos me haya enseñado el hecho de trabajar con jóvenes y como estudiante mismo, es enfrentarme a esa realidad que todo el mundo no la conoce, ¿ya? Entonces, actualmente sí es bastante complicado el hecho de ingresar, pero por ejemplo yo siempre he pensado, ¿verdad? Ahora que estoy en la docencia, me gustaría que, por ejemplo, estudiantes como ustedes de la Facultad de Filosofía, qué sé yo, realicen algún tipo de convenio con estas instituciones, con estos orfanatos, con la finalidad de que vayan a los niños a capacitarlos, a enseñarles. Aunque no sea el mejor ejemplo que yo lo pueda demostrar, pero yo he visto la solidaridad en el aula, en aquellos jóvenes, no siempre el que tiene mejores notas. Yo siempre he dicho que el estudiante que es dejado, que es ocioso, que es medio vago, algún gesto de algún valor desarrolla. Y para mí uno de los valores que desarrolla es la solidaridad, porque he visto jóvenes estudiantes que con tal de ayudar a los amigos que están dentro de su grupo, son capaces de poner en riesgo hasta su propia calificación. Para mí eso es un acto de solidaridad.
que claro, cuando tú eres docente no te agrada ese acto, lo ves como con pinche, lo ves como que faltan el respeto y todo, pero para mí eso es una solidaridad. Poner en riesgo mi calificación para que el otro compañero tenga buena nota, yo creo que es un acto bastante interesante de ellos, que hay que saberlo explotar, porque es un acto solidario. Amistad, todos los conceptos se vienen abajo cuando usted no concibe la realidad desde un punto de vista dual. Por eso es que hay que servir sin esperar. Hágalo porque le nace, ¿no es cierto? Entonces, usted no va a hablar de otra persona, usted no se va a expresar mal de otra persona porque comprende al ser humano. Porque de eso estamos hechos. No hay nada sorprendente en nosotros. ¿Qué es el amor y cómo se presenta este sentimiento en el salón de clases? El amor. Si nosotros vemos que el amor es un sentimiento, sentimos que es un sentimiento, una experiencia afectiva, sí es verdad que dentro del curso uno empieza pues sin conocer a los estudiantes en este parcial o en el otro, pero cuando ya queda ese vínculo al haber conocido a alguna estudiante, algunos estudiantes, pues tú sientes que hay una afectividad profunda que se convierte en ese sentimiento que uno puede decir te amo. Tú eres una de ellas. Una niña pues chiquita, linda, hermosa, muy respetuosa, siempre haciendo lo mejor para no solamente sacar buenas notas, sino para su propio aprendizaje. Yo creo que eres parte de esos estudiantes a los que uno llega a amar y a respetar mucho, ¿no? Eso es para mí el amor dentro de las clases. Bueno, el amor puede ser de muchas maneras, ¿no? Ya sabemos que está el amor de pareja, el amor de padres, de hermanos, de amigos. Y creo que se puede presentar en varias formas, ¿ya? Incluso y que no se malentienda de nuevo, entre un profesor y alumno o alumnos, ¿ya? Es un sentimiento emanativo, sale de uno. No necesariamente la persona que tú amas es la que te ama. No necesariamente tú amas más a una persona. Tu amor es el sentimiento que sale de ti. Decía alguien que alguna vez decía un poco poético que es triste amar sin ser amado. Y yo le decía, no, más triste es no poder amar. Pero cuando tú descubres que no sabes amar, descubres que el principal de los sentimientos del ser humano no está en ti. Y pienso que eso es el amor. Es un sentimiento puro, propio, tuyo, solo tuyo. Y lo das a quien tú quieras darlo y quien lo acepte compartir. El amor en una clase es sinónimo de pasión. Cómo tú sufres y cómo tú lloras cuando haces el enfoque de algo terrible que está pasando en la obra literaria, cómo lo conectas, ¿no? Cómo sensibilizas a los estudiantes. ¿Puede relatarnos alguna anécdota con sus estudiantes en donde el respeto ha sido el eje de esa anécdota? Hubo un estudiante que siempre llegaba atrasado a clases, a mis clases, porque siempre me tocó en la noche, pues, clases a las primeras horas. Entonces, este estudiante siempre llegaba atrasado. Y yo preguntaba por qué no llega. Y llegaba 20 minutos antes de que se termine la clase. Entonces yo pensé que eso era como una falta de respeto. Y pensé en algún momento no dejarlo entrar a la clase. Pero antes de tomar esa decisión, decidí
esperarlo con un chocolate y unas galletas, porque de paso era gordito el joven, ¿no? Entonces cuando llegó, permiso, Miss, disculpe que no pude llegar más temprano. Entonces lo esperé afuera, ¿no? Y le digo, no, a ver, le digo, venga para acá, vamos a conversar un ratito. Y le di las galletas y le di el chocolate. Entonces allí me enteré que él venía del trabajo. Él trabajaba y venía sin almorzar porque la clase empezaba a las 4 de la tarde. Entonces imagínate, sin almorzar, de un lugar bien lejos, llegar a las clases. Estaba haciendo un sacrificio él llegando a esta hora. Claro. Entonces, eso para mí fue escucharlo, que su relato era muy, muy triste, ¿no? Hacerlo por ese motivo para mí fue muy acertado y no fue una falta de respeto por parte de él, sino más bien una consideración que él tenía llegar a la hora de la clase, aunque sea tarde. Pero llegaba. Pero llegaba, así es. Entonces después trabajé con él de una manera personal, haciéndole las clases, las partes que él se había perdido de las clases, explicándoselas de una manera más personal y él cumpliendo con los deberes que tenía que entregar también, ¿no? Siempre hay respeto en mis clases. Generalmente, cuando alguien se pasa los límites, no lo dejo estar en el salón, ¿ya? Es una de mis reglas, ¿ya? O sea, precisamente es algo que también sale en la película que te comentaba hace un rato, y por eso mismo es que yo siempre pongo esa película casi al principio del curso, para que ellos vean y asocien lo que yo quiero, ¿ya? En la película hablan mucho del respeto y cuando no hay respeto en un salón de clases no se puede trabajar, ¿ya? Bueno, para mí el respeto, desde que tú entras al aula ya lo vas infundiendo. El respeto no es algo que lo impone, el respeto es algo que te lo ganas. Y una de mis características, no sé si usted recuerda, es que no me gusta que me digan mucho mis títulos. Nada de licenciado, doctor, no de esas cosas. Para mí soy Pedro en el aula y Pedro dentro y fuera del aula. Y cuando tú le dices al estudiante por tu nombre, yo creo que te estás ganando la confianza de esa persona. Porque si te has enterado, el mejor sonido que puede escuchar tu oído es cuando llaman tu nombre. Tú, Michelle, cuando vas por la calle y alguien dice Michelle, no es a ti de pronto, pero tú miras, porque es el mejor sonido que tiene, el mejor sonido que tenemos nuestro nombre. Cuando dicen Pedro, yo me siento maravillado, porque pienso que alguien que no me conoce de pronto se acordó de mí o me está llamando. Así que para mí el respeto en el aula es la comunicación que tú tengas con tus estudiantes, una comunicación que desde hoy se habla debe ser horizontal, no vertical, como decía yo en algún momento. Estar consciente de que el maestro no es el que va a enseñar, es el que también va a aprender con sus estudiantes. Y así pensarán todos los docentes. Oiga, le cuento que era muy joven todavía, estoy hablando hace 20 años, y era profesora a distancia, ¿no? Profesora a distancia, y había un estudiante mayor. Si yo tenía unos 30, él tenía como 50 años, imagínense. Pero venía por otro título más de los otros títulos que tenía. Y a mí me llamó la atención él cuando en su escritorio, desde que llegaba, un ser bien puesto, bien respetable, hablando de respeto. Y traía algunos libros y los ponía en el pupitre. Ahí estaban con sus libros, que no eran de la asignatura, eran de su biblioteca personal. Y llama la atención, pues, esto, ¿no? Y siempre atento, siempre atento.
Y estaba hablando justamente sobre la teoría en filosofía, la teoría materialista y la teoría ideal, que ya comenté algo, ¿no? Él, según su esquema mental, seguía en su línea idealista, y yo ya había tocado la temática. Entonces, él tomó la palabra y me dijo que quizás me subestimo por la juventud. Y me dijo que tratara de revisar, que posiblemente estaba equivocado en mi teoría, ¿no? Lo dijo con respeto. Y que me daba la palabra para que exponga o para que analice justamente. La educación es la alternativa para darle un rostro a la otredad. ¿Puede contarnos una anécdota vital educativa en donde estuvo presente la otredad? La otredad no implica que el otro deba ser discriminado, sino que es la capacidad de respetar, reconocer y poder vivir armoniosamente. Hace mucho tiempo atrás, yo trabajé en una ONG y trabajé con un niño que más o menos tenía 10 años, un niñito sordomudo. Ese niño, pues, yo lo quería mucho y cada vez que llegaba a esta ONG, él era uno de los niños que me recibía, porque sabía que yo lo abrazaba, lo peinaba. Él estaba a mi lado cuando estábamos trabajando porque yo le enseñaba a tomar el lápiz. Y después de unos años, cuando ya salí de la ONG, fuimos a comer con mi esposo a un restaurante y alguien me hacía de la mano desde una mesa muy adentro, ¿no? Y mi esposo me dice, ese chico te está saludando. Entonces, no lo reconocí. Cuando él se acerca, era un joven que se había hecho homosexual. Entonces, al verlo, porque él me abrazó y con sus señas me decía que me conocía. Entonces yo me enojé en un principio porque pensé que me estaba tomando el pelo, ¿no? Pero al verle su cara, recordé a ese niño que yo había abrazado y había peinado y le había dado hasta de comer en la boca cuando fue pequeño. Entonces, imagínate esa experiencia. Fue algo que me dio mucha tristeza. Porque un niño debe ser cuidado. Y pues, ¿qué sucedió con él? No te lo puedo decir porque no lo sé. Pero hasta cuando yo estuve allí, en esa ONG, yo vi a un niño hermoso. ¿Cuándo se transformó? No lo sé. Pero eso me dio la capacidad de respetar a estas personas que son homosexuales. Y pues saber que como docente que soy, como persona que soy, debo comprender y tener esa capacidad de hacer que el individuo construya un conocimiento que pueda aceptar todas estas cosas que trae la vida, ¿no? Siempre he dicho que en la vida el ser humano tiene 3 edades.
y es lo que te genera estabilidad. Hay la edad cronológica, que es la que te dice cuántos años has vivido, la edad mental, la que te dice cómo piensas, y la edad emocional, la que te dice cómo te sientes. La educación va a esas tres edades. Ese proceso de la emoción, del sentimiento, del pensamiento, yo creo que es lo que te va inyectando cuando tú te sientes contento o contenta por lo que estás aprendiendo. Pero para aquello es importante que tú tengas expectativas. Cuando tú vas a un aula, cuando tú vas a una especialización, cuando tú vas a un curso, a un seminario, tú te formas expectativas, te planteas expectativas. Y si esas expectativas han sido cubiertas o satisfechas, tú te vas a sentir contento. Y no importa ahí los años, la emoción, el sentimiento. Va a importar es cómo te sientas. La educación yo creo que funciona para aquello, para que tú te sientas muy bien con lo que estás haciendo. Siempre he dicho, y repito lo que dije hace un momento, los tres parámetros fundamentales: aprender, comprender y emprender. Es decir, tú debes identificar lo que eres, analizar lo que tienes y hacer bien lo que vayas a hacer. Es fundamental. Decía por ahí un adagio popular que no importa caerse 100 veces, lo importante es levantar 101 para seguir creciendo. Usted habrá vivido esto, que le va a tocar una asignatura y usted se angustia, se desespera cuando va en el colectivo porque quiere llegar, no quiere perderse nada, ninguna introducción, porque el alma se siente contenta. Entonces, esas clases deben estar, si a usted le ha tocado, llena de reflexiones, llena de análisis, llena de humanismo, llena de conocimiento científico. Entonces, ahí uno dice, bueno, yo quiero ser como mi maestro. ¿Puede relatarnos alguna historia en que acerca de la ética como deber individual, social, individual? Cuando tú estás en busca de un perfeccionamiento individual, tú quieres dar lo mejor de ti, ¿verdad? Pero resulta que dentro de las aulas de clases se forman grupos, ¿verdad? Y dentro de esos grupos tú quieres estar con los mejores para que tu nota también sea la mejor. Pero resulta que dentro de ese grupo hay personas que no apoyan, no ayudan, no colaboran. Y eso a ti te da mucho coraje. Entonces, ¿qué ha pasado con grupos así? No, yo te pago para que tú me hagas el trabajo. Entonces eso es falta de ética. Eso no se puede aceptar en un estudiante, porque imagínate si lo aceptas con estudiantes. ¿Qué será cuando ya sean profesionales? Muchas veces se quedan callados y no dicen nada. Y muchas veces sucede esto que estás diciendo. Entonces eso es falta de ética. Eso es algo que no debe darse. Así de simple. Yo creo que la vida en sí es una historia que tú la narras y vemos a diario en los noticieros todos los conflictos éticos que se vislumbran, tanto en el área social, política, económica. El tema ético igual es algo bastante subjetivo. Lo afloramos desde el punto de vista axiológico cuando estamos demostrando un comportamiento social, pero también depende de cómo nos comprendemos nosotros y cómo nos comprende la otra persona. No es fácil compartir los procesos éticos, porque tenemos edades diferentes, etapas diferentes. Hoy se escucha de manera muy a menuda decir a la gente adulta, decir, los jóvenes no tienen principios, no tienen valores, han perdido la moral. Y no es así. Sencillamente es que los jóvenes tienen una moral diferente a la nuestra, porque tienen una incidencia diferente de la tecnología, que en nuestra época no la había. Tienen una incidencia diferente de todos los medios y recursos que hoy se cuentan para el aprendizaje. Hace años, un padre de familia, solo con darle una mirada fuerte al hijo, ya el hijo se quedaba tranquilo. El niño no se metía en la conversación.
hoy ese niño es parte, es más necesario, la psicología te aconseja que sea necesaria una integración con el niño. Y si el padre le mira mal al niño, le está afectando psicológicamente. Entonces, yo creo que más allá de una historia, repito, la historia de la vida, es de cómo se pueda comprender los procesos axiológicos de la vida. El pensamiento de Sócrates, de ese conócete a ti mismo. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pues ya hemos dado el primer paso para enseñar. Porque vamos a saber cuáles son las falencias, qué es lo que necesita el otro. Cuando se habla del otro, significa de toda la sociedad en conjunto, porque estamos encadenados unos a otros. ¿Puede describirnos alguna anécdota en donde su ética docente ha sido la máxima por sobre la norma? Viajé a un lugar muy lejos para practicar la docencia. Era una escuela unidocente y esas clases, bueno, eran con estos niños porque amo la docencia. Y sobre todo estaba el hecho de enseñarles a esos niños, por lo menos, a escribir su nombre. Y eso hizo pues que yo corrobore mi vocación a la docencia. Bueno, siempre cuando estoy con mis alumnos trato de que mi ética prevalezca, ¿ya? Y creo que no he tenido problemas porque, bueno, como anécdota, yo considero un problema en este ámbito, ¿no? Porque estamos hablando de ética. No he tenido ninguna situación que sea de recordar, porque siempre pongo en claro cuáles son mis estándares de ética. Así que no he tenido problemas con eso en realidad. A ver, para mí es muy importante comprender al estudiante. A veces he sido criticado porque yo, para que le ponga falta a un estudiante, para que le ponga baja nota a un estudiante, es porque ese estudiante no fue. Nunca. Para mí el estudiante tiene alguna razón, como la tengo yo, para a veces faltar. Por ejemplo, hoy muy a menudo en el tema de la tecnología, cuando muchos docentes te dicen cuando entran al aula, a ver, apaguen todos los teléfonos. Yo no le digo eso al estudiante, yo le digo, por favor, bajen el tono del sonido del teléfono, porque así como lo pueden llamar a mí, le pueden llamar a usted. Y si la llamada es urgente, tenemos que contestarla. Hace años, cuando no había el teléfono, nadie te llamaba, es que no había cómo comunicarse contigo. Tú te enterabas las cosas cuando llegabas a casa, pero si hoy tenemos un teléfono, es para que nos llamen. Malo es cuando utilizamos esa tecnología o ese recurso para estar molestando en el aula. Pero si es para comunicarse, yo creo que una comunicación urgente, necesaria, es importante realizarla. Entonces, para mí, más allá de que la norma te dice que no se debe utilizar teléfono, no, mentira. Para mí, el teléfono es parte de la comunicación, es parte de los recursos que el ser humano, estudiante y docente, debe emplear en el aula para comunicarse. Enseñarlo y no buscar el camino, no dejar una huella, eso no es ético. Por eso hay que instar. Uno mismo se tiene que poner como objetivo investigar, conectarse con el mundo que los rodea, descubrir verdades como los científicos y exponerla al mundo. Un docente es un científico. Tenemos que investigar verdades, realidades, aunque duelan, para exponerlas al mundo de los estudiantes. Si no lo hacemos, bueno, 3 puntos suspensivos, pero para mí no es ético. ¿Puede señalarnos qué piensa usted acerca de la moral? La moral puede decirse que son normas, valores, creencias existentes que son aceptadas por la sociedad. Esto pues sirve para poder dar valor en lo que se establece dentro de la conducta, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, y eso pues
pienso que la moral es necesaria en todas las áreas de nuestras vidas. La moral, bueno, es desde mi punto de vista lo que yo he aprendido que es correcto. ¿Ya? Es muy parecido a la ética y para mí es lo que controla mi actuar. ¿Mm? La moral no deja de estar en segundo plano porque obviamente como profesionales en el campo académico en el que nos desempeñamos tenemos que cuidarnos muchísimo, muchísimo de las actividades que nosotros vayamos a realizar y que vayan justamente en contra de lo que se puede decir, lo que no es permitido, ¿ya? Entonces, puedo decir que la moral va de la mano en conjunto con lo que es la ética, la responsabilidad, ¿verdad? Cómo yo puedo profesar o enseñar a mis estudiantes a que no deben de hacer tal cosa cuando yo ya lo he hecho. Entonces ahí es cuando yo digo, no tengo calidad moral para decir no lo hagas o no hagan esto, ¿verdad? Si yo ya lo hice. Entonces uno aconseja y puede decir en algunos casos no a tal cosa, no a tal cosa, porque tienes la calidad moral como para poderlo decir, para poder hacer que de pronto el resto de personas consideren o tomen en cuenta, ¿verdad? El hecho de que hay ciertas cosas que sí están permitidas dentro de lo moral y hay ciertas cosas que no. No puedo permitirme juzgar si de pronto en algún momento yo lo hice, insisto, eso sería, o sea, no tengo calidad moral para hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto de la moral, puedo decir, se puede dar en diferentes aspectos, en diferentes situaciones. Puedo nombrar hasta ejemplos que tienen o están relacionados con esto de la moral en sí, ¿verdad? Pero yo creo que de pronto nombrar esos ejemplos como que estaría un poquito de más, pero lo único que puedo decir es que la moral define a cada persona, ¿verdad? Y el hecho mismo de juzgar a alguien por algo indebido, algo malo que hayan cometido, y nosotros ya en un momento determinado lo hicimos. Entonces, insisto, no puedo decir tengo la calidad moral como para recriminar lo que tú hiciste, como para hacer un criterio, un juicio de valores cuando no lo tengo. Ya, entonces, si yo quiero de pronto juzgar, entonces debo de preguntarme primero, ¿tengo la calidad moral para hacerlo? Si no la tengo, entonces es mejor quedarse callado. La moral, como decía hace un momento, es algo subjetivo, ¿no? Pero que sí se aflora en la sociedad. Nos pasamos la vida criticando, juzgando y a veces hasta equivocadamente. Muchas veces decimos, yo no soy nadie para juzgar a alguien, y eso no es así. Todos juzgamos, todos emitimos un juicio, todos emitimos un criterio sobre alguien, bueno o malo. Lo malo es destruir, pero emitir juicio es necesario. Yo creo que la moral es fundamental para que tus actos den buenas experiencias y tengas un entorno saludable. Es el mejor ejemplo que le das a tus hijos. Oiga, si moral significa costumbre, para mí todo es normal. Hay una frase de Sartre que dice que el hombre es una constante caída. El hombre es una constante caída. Estamos supeditados a las circunstancias, al destino, a los genes, a las hormonas, a la elección, a todo. ¿Cuál es su reflexión en base a la moral social que estamos viviendo en el presente siglo?
Como dije hace un rato, la moral es la clave, es la garantía de la convivencia dentro de nuestras vidas, y más aún en este siglo, ¿no?, que estamos viviendo. Hay un cierto margen de prohibición, de disciplina, donde la conducta debe ser el reflejo de lo que tú eres. Lo que fue malo para nuestros padres ahora es bueno para la juventud, donde ya no está esa parte que había antes, ¿no?, de decirle pues al papá, papá, sino que ahora el hijo le llama al padre por el nombre, ¿sí? Entonces, esa parte también es falta de respeto y tiene que ver con esa garantía que visualizamos dentro de lo que es los valores dentro de la sociedad y dentro del hogar. Creo que la gente está siendo muy, bueno, no muy, demasiado liberal. Creo que hay ciertas normas a las cuales debemos regirnos y la gente las está pasando todo tipo de excusas, ¿ya? Y creo que eso corrompe, por así decir, lo que estamos tratando de hacer en la universidad. He visto tantas cosas, tantas situaciones que sí te ponen a pensar bastante, ¿verdad? En el mismo hecho de qué está pasando con nuestros jóvenes. Y no es que de pronto me ponga etiquetas o tache o juzgue, ¿no? Pero vámonos con algo tan simple, ¿verdad? Como las canciones, ¿verdad? Que hoy en día se están escuchando. Con esto no quiero decir que ay, no, la profesora o anticuada o no sabe lo que es música, pero sí, yo sé lo que es música y por el hecho mismo de reconocer lo que es música, entonces puedo hablar de un poquito de ello. Pero lo que actualmente están escuchando nuestros jóvenes está, o sea, fuera de lo común, porque lo único que hacen es hablar de la parte sexual, más que todo ver a las mujeres, en este caso, bueno, ustedes porque son mucho más jóvenes, ¿verdad? A que sean utilizadas como simplemente eso, o sea, un objeto sexual donde el hombre coge, las disfruta, iguala y las dejan y que ellas toman por despecho, o sea, son tantas canciones que puedo decir, no lo veo bien a criterio personal. Cuando he tenido la oportunidad de corregir, pero obviamente siempre con una crítica constructiva en donde no sepa que no voy a herir susceptibilidades, entonces, como yo digo, simplemente doy mi humilde criterio, mi humilde opinión, ya qué es lo que me parece y qué es lo que no me parece. Entonces, por este tipo de situaciones, lo que está viviendo el mundo, un poco más de libertad en ese aspecto y no con los principios con los que antes nosotros veníamos o nos inculcaban, que no puedo decir están mal porque simplemente nos sirvieron para formarnos en nuestra vida. Pero de aquí en adelante, nosotros los jóvenes, ¿qué sucederá cuando ustedes sean padres? Y ahí esto va de la mano con lo que ya lo hablamos. ¿Tendrás la calidad moral para corregir a tus hijos cuando tus hijos quieran hacer determinadas cosas que tú sabes que no están bien, que en un momento determinado tú aprendiste porque te costó pagar por de pronto un error? Si no la tienes, entonces, ¿por qué puedo juzgar? ¿Por qué puedo corregir? Ya, entonces, o sea, sí, como jóvenes considero que tienen que valorar y ver bien qué es lo que está permitido y qué no, ¿ya? Qué es bueno y qué es malo, para que tú más adelante, a futuro, cuando tengas tus hijos, puedas corregir. Sin algo que te diga, no puedes hacerlo porque tú también lo hiciste. Bueno, lo que ocurre es que la moral social es bastante compleja porque habría que sectorizar nuestro país, otros países, el mundo, la sociedad en general.
yo creo que hay muchos factores que han influido para que esa moral tenga algunos conflictos en su expresión social. En esta pandemia hemos visto, en el caso del Ecuador, cómo han aflorado algunos actos de corrupción terribles. Y lo que más nos molesta es que en este proceso de pandemia se haya afectado más al área de la salud. Ahí yo creo que la educación va a tener que hacer muy pronto una reforma, una reestructuración de todas sus estructuras. Yo no sé si fue bueno hacer la educación básica de 1 al 10º año, si tendríamos tal vez que volver a los 6 años para afianzar más con algunas asignaturas. Tenemos a los hospitales, dicen las noticias que fueron vendidos, obsequiados, regalados políticamente, y el pueblo se moría, ¿no es cierto?, mientras ellos se enriquecían. Entonces esa es la respuesta, yo creo que es la más indicada a su pregunta. Agradecimientos a los docentes: Máster Virginia Barzola Vélez, al Máster Juan Pablo Espinosa Morales, a la Máster Laura Cárdenas Zuma, al Dr. Pedro Rizo Bajaña y al Máster Luis Alejandro Domínguez. A las investigadoras Génesis Bone, Angie Ramírez, Imara Arévalo, Michelle Suárez y Paulina del Peso. Director de la investigación, Máster Lenin Mendieta Toledo. Ética, moral, valores. Son palabras que por lo general pensar en ella nos remite a algún tiempo de reflexión, a pensar en el bien y el mal, a emitir juicios, así como a códigos y acciones. Estos conceptos son tan antiguos como la humanidad misma, pues el nacimiento de la filosofía trajo la conformación de un concepto para cada uno. La ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad.